Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como recordarán, estamos subiendo algunos videos durante la semana para llegar a terminar Mínima Moralia para mediados de febrero, nuestro objetivo autoimpuesto. Y en esa línea, bueno, hoy voy a leer dos ensayos y luego los voy a comentar con Bruno Grossi, que tuvo la generosidad, la amabilidad y la buena predisposición para tener una charla súper interesante sobre algunos temas adornianos generales y puntuales respecto de estos dos ensayos. Bien, vamos entonces sin más preámbulo a ir al ensayo 140. Perdonen, ahí va, que se titula Consecutio Temporum, una expresión que tiene que ver con la gramática latina, ¿no? Con la forma en que los tiempos verbales en los verbos se alinean y se ordenan en la subordinación sintáctica. Pero vamos a ver que es una relación algo metafórica, como se imaginarán, con el contenido del ensayo en sí. Leo entonces. Cuando mi primer profesor de composición intentó disuadirme de mis devaneos atonales y no lo conseguía con sus escandalosas historias eróticas sobre los atonaristas, pensó que podría atraparme por donde suponía que estaba mi lado débil, el deseo de parecer moderno. Bien, acá aparece ya uno de los primeros conceptos clave de este ensayo, que es la modernidad. De hecho, el modernismo, la modernidad son todas palabras que van a aparecer varias veces tanto en este como en el siguiente, y no deja de ser divertida la anécdota de un joven Adorno, un joven Theodor Adorno, queriendo adentrarse en la armonía postclásica y encontrándose un profesor de música que trataba de evitar que lo hiciera, presentándoles historias de cómo los vanguardistas modernistas eran todos unos degenerados. Sigo. Lo ultramoderno, rezaba su argumento, o sea, el de su profesor, había dejado de ser moderno. Los estímulos que yo buscaba habían perdido ya su vigor. Las formas de expresión que me atraían eran sentimentalismo anticuado y la nueva juventud tenía, como le gustaba decir, más glóbulos rojos en la sangre. Sus propias piezas, cuyos temas orientales fueron continuándose en la escala cromática. Esto era un pequeño chiste musical, una forma de ridiculizar la poca creatividad de este profesor, porque bueno, la escala cromática es do, do sostenido, re sostenido, es como una cosa muy mecánica, de la sucesión de los 12 tonos en orden. Mostraban que aquellas mordaces consideraciones eran la maniobra de un director de conservatorio con mala conciencia. Pero pronto hubo de descubrir que la moda que él oponía a mi modernismo se parecía en la capital de los grandes salones a lo que él había inventado en provincias. O sea, fíjense, este es el primer giro del ensayo, ¿no? Este profesor de música ridiculizado y provinciano, termina teniendo, dice Adorno, algo de razón, ¿no? Aunque no quizás por los motivos que él creía. El neoclasicismo, ese tipo de reacción que no solo no se reconoce como tal, sino que además hace pasar a su propio momento reaccionario por avanzado, era la punta de lanza de una tendencia masiva que tanto bajo el fascismo como en la cultura de masas rápidamente aprendió a prescindir del delicado respeto a los todavía demasiado sensibles artistas y a unificar el espíritu de los pintores cortesanos con el del progreso técnico. O sea, el neoclasicismo aparece como la manifestación más clara del arte ideológico, por supuesto en el mal sentido, en el único que lo usa Adorno del término, y de este arte con mala conciencia que terminará confluyendo entre el fascismo y la cultura de masas. Sigo. Lo moderno se ha vuelto realmente anticuado. La modernidad es una categoría cualitativa, no cronológica. Bien, esto que quizás para los que han estudiado alguna vez modernismo y el problema de la modernidad no es tan original para nosotros hoy, no deja de ser una aseveración fuerte pensando en el contexto de Adorno. Y nota al pie, esto lo voy a mencionar luego en la conversación con Bruno, no aparece la palabra vanguardia acá. Sí, la modernidad, pero no la palabra vanguardia. Cuanto menos se deja persuadir por la forma abstracta, más necesaria es para ella la renuncia a la composición convencional de superficies, a la apariencia de armonía y al orden confirmado en la mera copia. Las ligas fascistas, que gallardamente clamaban contra el futurismo, en su furia habían comprendido mejor que los censores de Moscú, que ponen al cubismo en el índice, o sea, en el índice de las cosas prohibidas, no en el índex, viene de la Inquisición, probablemente la traducción esté mal, pero se refiere a eso, porque se había quedado en la indecorosidad privada ajena al espíritu de la era colectivista, o que los impertinentes críticos teatrales, que encuentran passé, o sea, de modo un drama de Strindberg o de Wedekind, mientras que un reportaje sobre los bajos fondos les parece up to date. Larga y compleja oración, pero básicamente acá aparece paradójicamente un reconocimiento, insisto, paradójico respecto de la fineza de los fascistas contra las vanguardias. Aunque yo tenía entendido, esto no lo indagué, que el futurismo italiano y el fascismo habían tenido una buena relación, pero bueno, en algún momento esa relación se habrá perdido, o no sé bien a qué se refiere acá Adorno. Sigo. La indolente trivialidad expresa, no obstante, una atroz verdad, que respecto a la sociedad total,
que trata de imponer su organización a todas las manifestaciones, lo que se resiste a eso que la mujer de Lindbergh llamaba ola del futuro, la construcción crítica de la esencia, queda como rezagado. O sea, la construcción crítica de la esencia, una oscura frase hegeliana para referirse al proyecto artístico que Adorno considera más legítimo y que es una construcción crítica, queda como rezagado, queda como no lo suficientemente moderno frente a la sociedad total que es esta sociedad administrada. Lo cual de ningún modo se haya proscrito por la opinión pública corrompida. Ocurre más bien que el desatino afecta a la cosa. La prepotencia de lo existente, que induce al espíritu a rivalizar con ello, es tan avasallante que hasta una manifestación de protesta no asimilada toma frente a ella el carácter de algo rústico, desorientado y desprevenido. O sea, bueno, creo que se entiende, ¿no? O sea, es muy difícil oponerse a esta sociedad total incluso desde este modernismo artístico porque queda, bueno, como acaba de decir. Recordando aquel provincianismo que antaño lo moderno, recordando aquel provincianismo en el que antaño lo moderno proféticamente veía un atraso. Vuelve sobre su profesor de música. La regresión psicológica de los individuos, que existen sin yo, se corresponde con una regresión del espíritu objetivo en el que el embrutecimiento, el primitivismo y la venalidad imponen lo que históricamente estaba ya en decadencia como la tendencia histórica más reciente, sujetando al veredicto de cosa pretérita a todo cuanto no se suma incondicionalmente a la marcha de la regresión. Y una paradoja, ¿no? La sociedad involuciona, podemos decir, va para atrás en su progreso humano, y todo lo que no se suma a esta avanzada hacia atrás queda paradójicamente como anticuada. Semejante quid pro quo de progreso y reacción hace de toda orientación dentro del arte contemporáneo algo casi tan difícil como la orientación en la política, además de entorpecer la producción misma, en la cual el que alienta intenciones extremas tiene que sentirse como un troglodita, mientras que el conformista ya no se siente vergonzoso en el senador, sino que toma el reactor hacia lo pluscuamperfecto, ¿no? Toma el cohete hacia el pasado del pasado. Interesante acá también, bueno, no voy a alabarlo mucho porque después con Bruno lo hablamos en detalle y creo que eso es lo más jugoso, pero bueno, es un ensayo muy sugestivo para pensar esta relación entre vanguardia política, aunque no use la palabra vanguardia, y vanguardia artística o intelectual. Tema del presente también, porque sea lo que se ha dicho mil veces sobre el gobierno de Milei y su carácter aceleracionista y esta idea de una sociedad total que avanza hacia un progreso regresivo la podemos encontrar bastante bien en el presente, si bien la relación entre colectivismo e individualismo, como hemos hablado tantas veces en este streaming, se diferencia de lo que se postuló alguna vez como el totalitarismo del siglo XX, me parece a mí. Bien, vamos entonces al 141. Segundo. Bien. La nuance en co tiene un asterisco que viene de un poema de Paul Verlaine, ¿no? La sutileza, etc. La exigencia de que el pensamiento o el informe renuncie a los matices no hay que despacharla sumariamente diciendo que se rinde al embrutecimiento predominante. Si el matiz lingüístico no puede percibirse, ello es cosa del matiz mismo y no de su recepción. El lenguaje es, por su propia sustancia objetiva, expresión social, incluso cuando, como expresión individual, se separa ariscamente de la sociedad. Las alteraciones que sufre en la comunicación alcanzan el material no comunicativo del escritor. O sea, acá está diciendo que la idea de, por ejemplo, la literatura, la poesía, que se diferencia explícitamente y voluntariamente del discurso comunicacional, por ejemplo, de los grandes medios, no puede mantenerse ajena a esa distinción. O sea, lo que afecta al lenguaje comunicativo afecta también al lenguaje que dialécticamente se trata de oponer. Lo que en las palabras y formas lingüísticas viene alterado por el uso, entra deteriorado en el taller solitario. Mas en él no pueden separarse los desperfectos históricos. Pero en él no pueden repararse los desperfectos históricos. La historia no roza tangencialmente el lenguaje, sino que acontece en medio de él. Una frase muy girolingüística. Lo que en contra del uso sigue empleándose aparece como ingenuamente provinciano o cómodamente restaurativo. Todos los matices son convertidos en flavor, en sabor, ¿no? Y malbaratados a tal grado que hasta las sutilezas literarias de vanguardia, acá sí aparece la palabra vanguardia, nos recuerdan palabras en decadencia, como glast, personen, lauschig, wurzig. El traductor generosamente nos pone que sus equivalentes son esplendor, ensimismado, plácido y sazonado. Bueno, habría que ver qué uso tenían esas palabras en la lengua literaria alemana, no tengo ni idea. Las proclamas contra el kitsch se tornan ellas mismas cursis.
próximas al arte industrial y con un deje bobamente consolador parejo al de aquel mundo femenino cuyo carácter anímico se consolidó en Alemania junto al tono de voz y al atuendo. En la cuidada ramplonería del nivel con la que allá los afortunados intelectuales supervivientes concursan a los puestos vacantes de la cultura, lo que ayer se presentaba todavía como lenguaje esmerado y anticonvencional aparece como rancia afectación. El alemán parece hallarse ante la alternativa de un segundo y horrendo Biedermeier, que es como esta estética burguesa, decorativa, o la trivialidad administrativo-funcionarial. Sin embargo, la simplificación, que no está sugerida solamente por el interés comercial, sino además por motivos políticos fundados y, en definitiva, por el estadio histórico del lenguaje mismo, no tanto allana el matiz como promueve tiránicamente su decadencia. Ella ejecuta el sacrificio de la omnipotencia de la sociedad. Pero la sociedad es, precisamente por su omnipotencia, tan inconmensurable y ajena al sujeto del conocimiento y la expresión como solo lo fue en épocas más inofensivas, cuando ésta evitaba el lenguaje cotidiano. El hecho de que los hombres sean absorbidos por la totalidad sin ser, como hombres, dueños de la totalidad, de nuevo reclinio Hegel, hace de las formas idiomáticas institucionalizadas algo tan nulo como los valeurs, los valores, ingenuamente individuales, y en igual medida resulta baldío el intento de modificar su función admitiéndolas en el medio literario. Pose de ingeniero en quien no sabe leer un diagrama, ¿no? Que se burla de los escritores que tratan de salvar estas palabras incorporándolas en la literatura. La poesía argentina de los 90 lo hizo en algunas ocasiones. El lenguaje colectivo que atrae al escritor, que recela de su aislamiento, viendo en él un romanticismo, no es menos romántico. El escritor usurpa aquí la voz de aquellos por los que, como uno más entre ellos, no puede directamente abogar porque su lenguaje está tan separado de ellos por la cosificación como lo están los unos de otros. Porque la figura actual de lo colectivo en sí misma carece de lenguaje. Fuertísima oración, fuertísima. La figura actual de lo colectivo en sí misma carece de lenguaje, por eso el proyecto de cualquier escritor tratando de colectivizarse está condenado al fracaso. Dice Adorno en los 50. Hoy, ningún colectivo al que confiar la expresión del sujeto es ya sujeto. El que no se aviene al tono oficial de himno de los festejos de liberación totalitariamente controlados, sino que se toma en serio esa aridité que ambiguamente recomienda Roger Caillois, corresponsal de Borges entre otros, vive la disciplina objetiva únicamente de modo privado, sin acceder a ningún universal concreto. La contradicción entre el carácter abstracto de aquel lenguaje, que desea acabar con lo subjetivo burgués, y sus objetos rigurosamente concretos, no radica en la incapacidad del escritor, sino en la antinomia histórica. Aquel sujeto desea hacer cesión de sí mismo a lo colectivo sin estar superado en tal colectivo. ¿No? Están criticando a estos poetas o estos escritores en general que tratan de fundirse con lo comunitario sin que ese comunitario de hecho lo supere como sujetos, lo supere en sentido dialéctico, no los incluya en este espíritu. De ahí que su renuncia a lo privado guarde precisamente un carácter privado, quimérico. Su lenguaje imita por propia cuenta la rígida construcción de la sociedad y se crea la ilusión de hacer hablar al hormigón. En castigo, el lenguaje no oficial de la comunidad termina siempre dando un faux pas, un paso en falso, imponiendo el realismo a costa de la cosa, no de modo diferente de como lo hacía el burgués cuando declamaba en estilo grandilocuente. La actitud consecuente ante la decadencia del matiz no sería entonces la de aferrarse obstinadamente al matiz caduco, ni tampoco la de extirpar todo matiz, sino la de exceder, si cabe, su condición de tal, la de exagerarlo al punto de convertirlo de inflexión subjetiva en pura determinación específica del objeto. Acá, como ahora vamos a hablar con Bruno, se pone particularmente oscuro, ¿a qué se refiere con Adorno con esto? El que escribe debe conjugar el más estricto control porque la palabra refiere a la cosa y solo ella, y sin mirarla de soslayo, con la desarticulación de toda actitud de vigilancia de lo que el paciente esfuerzo en su significación lingüística connota y lo que no. Releyéndolo ahora pienso en el grado cero de la escritura de Roland Barthes, pero quizás es una asociación medio débil, no lo sé. Hemos visto muchas veces en Adorno, en otros ensayos de Mínima Moralia, esta búsqueda de cierto objetivismo radical que tendría que ver justamente con un compromiso total con la cosa en sí, o no sé si la cosa en sí es la mejor forma de decirlo, con la cosa, digamos, con el objeto, que pueda, mediante esta concentración y esta atención, revelar su verdad no cosificada, qué sé yo. Pero frente al temor de quedar pese a todo a la saga del espíritu del tiempo y a ser arrojado al montón de barreduras de la subjetividad desechada, es preciso recordar que lo renombradamente actual y lo que tiene un contenido progresista no son ya la misma cosa. En un orden que liquida lo moderno por atrasado, eso mismo atrasado, después de haberlo enjuiciado, puede ostentar la verdad sobre la que el proceso histórico patina. Esto vuelve sobre el ensayo anterior.
Como no puede expresar ninguna otra verdad que la que el sujeto es capaz de encarnar, el anacronismo se convierte en refugio de lo moderno. ¿Bien? Bueno, como decía, la mejor parte, espero que hayan disfrutado estos ensayos, ambos me gustan mucho, me parecen excelentes ensayos y muy atinados para pensar la vanguardia, la modernidad y la relación entre modernismo y política, sobre todo el anterior en ese aspecto, y para pensar también en los proyectos proyectos creativos que tratan de aspirar a lo colectivo de una forma no mediada, usando el lenguaje adorniano. Así que bueno, quédense ahora para escuchar la conversación con Bruno y nos vemos el domingo, en principio en vivo, si nada, sin ningún problema técnico nos lo impide. Hasta luego. Bueno, ya en esta recta final de Mínima Moralia, en la que vamos atravesando estos últimos ensayos, algunos de los cuales, como venimos viendo, son bastante arduos, y esto no sería la excepción. Hoy estoy con Bruno Grossi, ¿no? De la Universidad del Litoral y de la Universidad de Rosario, que también es docente de teoría literaria como yo. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Cómo va, Mariano? Muy bien. Bueno, contento por la invitación. No, por favor, gracias por aceptarla. Y bueno, como en realidad venimos teniendo las últimas veces fueron gente de filosofía o otras carreras, pero siendo nuestra más familiar letras, aunque estudiamos en lugares diferentes, y sobre todo por eso, de hecho, ¿cómo fue tu lectura de Adorno en la carrera de grado? ¿Cómo dan Adorno en la UNL? Eh, bueno, igual es como, inevitablemente como me tengo que pelear con los profesores, igual ya a esta altura no me importa, pero Sí, digo seguro. como, digamos, en mi formación, o sea, fue una lectura muy dispersa y poco explicada, Ujú. digamos. Dialéctica e Ilustración estaba en teoría literaria dentro de un cúmulo de lecturas del cual no se llegaba a dar, pero que uno tenía que estudiarlas para darlas cuenta, pero que finalmente en los exámenes no aparecía, entonces era Mira, como una lectura que uno tenía que hacer en segundo año, en la que como que volví muchas veces a esa lectura, digo, al recuerdo de esa lectura, que es básicamente la de avanzar páginas sin entender. claro, Digamos, como, o sea, ¿cuál era la finalidad de poner el texto? Que obviamente estaba todo dirigido, porque ni siquiera estaba seleccionado el capítulo de industria cultural que sabemos que hace claro ahí que es una lo que investigan, más pero digamos, lees. ¿por qué estaba el texto entero? ¿Qué Ujú. tenía que entender yo de la primera parte de Odiseo como si fuera algo importante ahí para la teoría literaria, algo como, digamos, o sea, para mí era como completamente oscuro toda esa parte, industria cultural se entendía mal que mal, y que ya ahí para mí es como si hubiera conectado con cierta sensibilidad mía al texto, y entonces ya de entrada como que, eh, no sé, fue una lectura, por lo menos que ese capítulo a mí me atrapó, digamos Ujú. digamos, me parece como si la recepción actual es, no sé, un capítulo que genera rechazo, a mí como, sí, sí, todo lo que decís, tenés razón, es como si fuera la lectura que habrán tenido los estudiantes y los jóvenes en Alemania, y es la lectura que tuve yo. Claro. Mi adornismo era Avant la Lettre, mi gusto por el alto modernismo precedía a Adorno, y que la lectura de Adorno solamente lo hizo sino enfatizar y radicalizar. Está bien. O sea, Eh, pero por los otros autores, el tríptico común, por lo menos en Poan de Lukács y Benjamin, ¿también tenía el mismo tratamiento o solo Adorno era despreciado? No, de hecho no estaba en el programa de teoría literaria Adorno y Benjamin Y Lukács, ¿no? y Mira, Lukács. O sea, era como otras variantes más como sociológica, como Williams ok. o, o- o Goldman, por ejemplo, estaba. Mira, Pero también son los intereses de los sí. profesores, una de las profesoras estudiaba desde esa perspectiva. Entonces, digamos, es como todos los debates, por ejemplo, esto sobre el realismo, lo que estaban involucrados los tres, son cosas que después me fueron viniendo, que la fui reconstruyendo yo. Y Ujú. después estaba la lectura, que aquello aparecían en literatura germánica, que son digamos, los textos materiales, qué sé yo, las discusiones sobre Hölderlin. Ujú. Ahí como, bueno, aparecían otras ideas otras lecturas que venían a complementar un poco, pero que estaban situadas en las discusiones de, bueno, estamos dando un autor, que obviamente tampoco viene a ilustrar nada, porque obviamente uno leía el poema de Hölderlin, leía el texto de Heidegger, después leía el texto de Adorno, y bueno, no es que quedaba nada en claro, No, no, me obviamente. imagino, sí, ya es muy difícil, la verdad, sí. Pero bueno, son Eh, las cosas de las que nos han digamos, sometido. es como el grado no me ayudó en nada. Ujú.
en la lectura de Adorno, digamos, solamente por cercanía con otros profesores que daban otra cosa, literatura argentina que le gustaba a Adorno, es Claro. como que ahí me fui interiorizando un poco más. Y, o sea, sobre todo, bueno, un poco como autodidactamente, y aunque no está estrictamente relacionado, yo diría como que el punto clave como en mi pseudo formación para leer Adorno fue un grupo de lectura de la fenomenología del espíritu, en en el que creo haber entendido algunas cosas que me permitieron una mayor familiaridad con el texto adorniano. De hecho, es como que siempre lo recuerdo, yo, un curso de iniciación a la investigación para jóvenes becarios dentro del grado, y Ujú. conocí a un chico de filosofía que leía Hegel, que es el que luego me invitó, y como le primero digo, pero ¿qué quiere decir espíritu? Es como Claro. que era un punto que estás ahí, que estás leyendo un texto y que hay cantidad de conceptos abstrusos que uno no puede avanzar sin Ujú. comprender. Y que obviamente, no sé, un artículo suelto de la Universidad de Medellín explicándote qué es el espíritu en Hegel no facilita tampoco demasiado después la lectura de Adorno, eso, así nomás. No, porque hay mucho, bueno, en los ensayos que tenemos se ve, pero hay mucho en Adorno que es como imitar ciertos gestos verbales de Hegel, más allá de que, bueno, yo lo leo en Sí, español, ¿no? Pero y aún así se perciben, más allá de los conceptos en sí, que igual aparecen todo el tiempo, ¿no? Eso seguro, pero sí. hay un fluir de prosa hegeliana que a veces uno detecta, acá esto es Hegel, y que es Ujú. imposible detectarlo a partir de de un conocimiento, digamos, externo de Hegel. Claro. Sí, Bien. digamos, eh, yo diría como que, bueno, ahí es como que, y después como que empecé eh, a reunirme con la gente de estética, de filosofía, formé Ujú. parte como del grupo de investigación de ahí, en la que efectivamente, un poco por un azar, así como milagroso, la profesora Verónica Alfioni, que cordobesa, que empezó a dar clase en Santa Fe, era adorniana, así, Ah, está bien. rigurosa. Y ahí como, bueno, se profundizó un poco más y le di un poco más de, digamos, de refinamiento a la lectura y a las recepciones críticas específicas, que obviamente eso me hubieran pasado por Claro. alto. Está muy bien. ¿Y vos después como docente de teoría literaria, das Adorno en tus cursos? Lo doy, o sea, los cursos son como muy particulares porque son como, o sea, que lo doy en la Universidad Católica de Santa Fe, como que Ujú. son seminarios de ciclos de complementación Ah, de docentes de claro, yo doy en la terciario. Universidad de La Matanza, hago lo mismo, ciclo de complementación curricular para gente que viene de un terciario, sí, es eso. Entonces, o sea, son gente que tiene formación, pero a su vez gente que tuvo una formación, qué sé yo, en el interior de Entre Ríos, o sea, como Sí. que también es como Ujú. complicado, también como llegar un poco a dar algo, eh, no porque no se lo entienda, sino porque también el tiempo para darlo es poco, es como una Sí, lógica de un seminario, somos claro. 4 clases, Ah, y cuatro un poco clases también también es poco, lo claro. que 4 clases, 4 horas, pero digo, pero Sí. también lo que se me pide es como, bueno, un poco como de variedad. Entonces, Ujú. pero obviamente yo le doy como mucha importancia al texto, a Adorno, en la que obviamente lo hago aparecer, digamos, en las discusiones, como, digamos, un poco lo que vos trajiste de colación, es como, bueno, arte o sociedad, entonces vemos algunos pasajes de teoría estética y algunas discusiones puntuales en las que obviamente no comento todo el texto, sino algunos pasajes del texto compromiso o sea, de notas de literatura, compromiso, Ujú. dentro de entender final de partida y reconciliación extorsionada. Mira, ese último no lo recuerdo. ¿Están notas de literatura El también? texto contra Lukács. Ah, mira, ok, sí, seguro que lo leí, pero... Entonces, digamos, a partir de eso, como de esos 4 textos, digamos, armo como una especie como de síntesis, que obviamente está orientada a ciertas discusiones en torno, digamos, eh, realismo, apariencia, tensión, compromiso, arte por el Ujú. arte, en la que obviamente, qué sé yo, para decirlo así brutalmente, la dimensión de toda la teoría de Adorno, de cómo se relaciona con el hegelianismo y el marxismo, queda como Sí, algo que yo construyo, pero claro. obviamente como porque el único modo que tengo para, digamos, porque a su vez como que tampoco se entiende demasiado, pero bueno, esos son como los esfuerzos que lo hago más o menos en la clase, es como, bueno,
en esa unidad les di algo de Eagleton y después hay un salto así como a Adorno, entonces como que tampoco hasta se entiende a veces en qué sentido es marxista, Claro. del modo en que está Sí, sí, por bien. aparte, bueno, como de hecho hemos discutido muchas veces en este streaming, el marxismo de Adorno siempre fue un Sí, objeto de sí. amplias discusiones, sí. O hasta en qué hasta en qué sentido es, digamos, forma parte de en la tendencia como sociologizante de esa unidad. Claro, Bueno, sí, entonces sí. como bueno, hay que hacer como toda la serie como de movimiento explicativo complejo Ujú. y que después que efectivamente que es lo que es como que considero que es necesario darlo, pero después los resultados son como que lo que viene son como afirmaciones como muy o lo que viene que son las monografías son como afirmaciones como muy sueltas, muy descontextualizadas, en la que obviamente estoy siempre tentado a decir, claro, pero esto tenés que complementarlo, porque esto es Ujú. dialéctica, con esto Claro. otro. Pero claro, yo tampoco alcancé Sí, sí, dar, a trabajarlo en ese nivel de a detalle, claramente. trabajarlo en ese. Sí, no, no. Digamos, es como. Bueno, otro profesor que es el que nos daba literatura germánica, Adorno, que siempre tiene como un tic, que bueno, esto habría que dar un seminario para esto, y que también era como una excusa para no dar nada en Claro, profundidad, pero digo como que uno siempre está tentado, bueno, obviamente quiero darlo, pero ¿cómo hago para reducirlo a ciertos conceptos más o menos manejables, eh, que a su vez no son manejables, digamos, Ujú. porque digamos, otros autores uno podría decir que podría aislar algunas categorías, o sea, qué sé yo. Williams, en la categoría ya están definidas, Sí. son instrumentalizables de forma fácil, digamos. Claro, Bourdieu lo Eh, mismo, sí, hay como cosas que sí, son o bastante, Bourdieu, bastante trasladadas. No, pasa que también hay otro problema relacionado con esto que estás diciendo que es muy difícil de superar, que es que, claro, cuando uno puede dar un texto de Derrida o de Deleuze incluso, y por supuesto va a haber un montón de dificultades, pero hay una base susoriana que la tienen en algún lugar, ¿no? O sea, de algún lado sí, les llegó, de hecho, muchos la estudiaron bastante bien, por lo menos los alumnos que yo tengo en teoría literaria en la Universidad de La Matanza, sí, puede ser que muchos tengan una formación teórica medio básica, pero socio lo leyeron bastante. Entonces hay como una cosa básica que de última remite a una terminología, el significante, bla, bla, bla. En cambio, con Adorno o Lukács, por el caso también, digamos, no tienen de dónde recuperar a Hegel o incluso a Marx, quizás un cachito de Marx vieron en algún lugar, ¿no? Pero en general una versión bastante, bastante poco sofisticada. Entonces ahí, yo una vez, digamos, lo más osado que llegué a hacer en un cuatrimestre que quise dar bastante Adorno, di la mitad del texto de los cursos de introducción a la dialéctica, que para mí está buenísimo y me sirvió mucho ese texto a mí, sí. pero bueno, me lo criticaron un poquito. Es como que nos estábamos alejando bastante de la literatura, pues tampoco se puede negar que, más allá de que yo a mis estudiantes de teoría siempre les digo, esta es una materia conceptual, acá van a trabajar con conceptos y banco que sea así, y es mi bandera. Nada, es teoría literaria tampoco, o sea, no, y yo tampoco soy filósofo, o sea, no, para nada, podría dar un gran curso sobre Hegel, así que en ese sentido tengo que hacer un poco de malabares y encontrar alguna forma intermedia de, digamos, traficar algunos conceptos, pero bueno, como vos decís, tampoco puedo dar 3 clases a la fenomenología del espíritu, una clase de teoría literaria. Claro, porque además también me pasa eso de que, por ejemplo, el curso que vos decís, o el curso de estética, por ejemplo, el curso de estética en el comienzo, está muy bien planteado como los movimientos que uno hace en relación como al conocimiento y al conocimiento de las obras, que si bien, digamos, uno parecería que estamos dando eso, teoría del conocimiento, la relación sujeto-objeto, Claro. digamos, para mí es como es fundamental, pero, Mm, pero sí parece como que completamente abstracto y alejado de todas claro. formas. Porque un poco, bueno, lo hemos discutido también en la charla hace un par de años Sí. en la Católica, es como si lo que se espera son técnicas también objetivables para hacer crítica literaria, ¿no? Ujú. Entonces, la discusión sobre la posición, digamos, del lector y crítico y investigador, que está, por ejemplo, ahí, que uno puede trazarla en esos textos, digamos que para mí es un punto más necesaria, pero que casi que también, como vos decís, como que nos aleja de la Sí. dimensión, digamos, estrictamente de lo específico de lo literario.
Ujú. No, es un camino difícil. Y bueno, ya si te parece ir entrando en estos, los dos ensayos que tenemos para hoy, que son el 140 y el 141, que yo diría, no sé si estás de acuerdo, pero si tuviera que ponerles un título unificador sería algo así como modernismo, ¿no? Digamos, debates del modernismo o modernismo y modernidad o una cosa por el estilo. Porque, digamos, lo primero que plantea así más o menos claramente, si se puede usar ese adverbio en el caso de Adorno, es esta tensión entre no usa la palabra vanguardias, eso noté, no utiliza la palabra vanguardias, pero bueno, aparece un poco dando vueltas la idea de qué relación hay entre vanguardias o modernismo estético y conflicto o representación social, digamos, yendo a lo más general para empezar. Ujú. Algo que me encantó del primero, que teníamos por ahí, el de 140, es como si autobiográficamente él como que desplazara como cierta incomodidad suya a la del profesor, Sí. ¿no? Como, o sea, porque el profesor es como que, bueno, le está atacando este gusto por lo moderno, por lo nuevo, Ujú. que me encantó esto como, bueno, el que anécdotas con las escandalosas, historias Sí. eróticas sobre las atonalistas, es decir, como Claro, los decadentes, etcétera, etcétera, en el que Adorno ve como una cierta postura neoclasicista, conservadora, etcétera, etcétera. Y si bien Adorno no termina de formular así, uno podría decir que lo que está de fondo es también como el miedo de él ser el neoclasicista del modernismo, ¿no? claro, puede ser, no Ante lo el había avance pensado. de lo Sí. nuevo, que es horrible, eh, digamos, y que, si bien como, bueno, es como muy sofisticado todos los movimientos que hace, es como la pregunta que yo me hago todos los días que me despierto. O sea, ¿cómo criticar la fealdad contemporánea sin ser viejo choto? Sí, no, es una de las grandes, uno de los grandes, digamos, leitmotivs de este streaming, se podría decir, Sí, sí. porque está siempre esa dificultad de decir, bueno, está bien, me asumo como viejo choto Ujú, y a la mierda todo, pero al mismo tiempo, como Adorno bien hace, ¿no? En este perpetuo, como de estos movimientos que siempre nos dejan como en ese, no sé, yo la sensación que tengo con estos ensayos, en general cuando habla de arte, si se quiere, es que siempre hay como o sea, esto no funciona, pero este otro contrario tampoco funciona, y esto otro contrario tampoco funciona, y hay que tratar de encontrar como una rendija ahí ujú, porque efectivamente, digamos, lo que más claramente critica, si por lo menos a mi juicio, es el neoclasicismo aparece como visto prácticamente solo desde una característica negativa. O sea, el neoclasicismo que sí, sí. encima no tiene ni siquiera conciencia de sí, ¿no? Los neoclásicos ni siquiera se asumen verdaderamente como neoclásicos y solamente, digamos, reproducen la alienación objetivista de la sociedad total, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál sería, digamos, lo más difícil para mí? Creo que Adorno está planteando esto, y es la pregunta que vos hacías también, es ¿qué es lo contrario de esto? ¿No? O sea, ¿qué es lo que no es eso? Porque Ujú. la vanguardia por la vanguardia misma o el modernismo por el modernismo mismo tampoco parece ser la solución ideal. Claro, porque también se confunde con, digamos, con la moda, porque también hay como si a través de este profesor, el que obviamente él recusa, como si el profesor le hubiera hecho intuir como una cierta dialéctica de la moda, Sí, ¿no? yo creo que Vos hay eso también también. te vas a volver Claro, yo. sí, Y lo que hoy consideras lo ultramoderno también va a ser lo neoclásico. claro, sí, Digamos, acá por eso aparece digamos, esa formulación que me parece clave, que es la idea, la modernidad es una categoría cualitativa no cronológica. claro, sí. Sí, yo la subrayé Digamos. también. Que por un lado una cosa que ya, digamos, ya tiene una trayectoria que todos como más o menos aceptamos, pero que al mismo tiempo, por más que la aceptemos y ya no nos sorprenda tanto esta afirmación, no deja de ser antiintuitiva, ¿no? Como que en el fondo uno está Sí. esperando que lo moderno esté involucrado con lo cronológicamente nuevo. Y Ujú. lo difícil es, va, para mí lo más difícil de este ensayo, y se ve también en el siguiente, es que tampoco es una defensa de lo viejo, porque claramente, o sea, eso sería la opción, si diría, bueno, entonces el verdadero arte es el de Balzac, Flaubert y no sé quién en el siglo XIX, o Beethoven, qué sé Ujú. yo, y por lo tanto hay que quedarse en eso, y Adorno no puede caer en eso, está claro que no. Pero, digamos, ¿qué queda entre entre el rechazo al neoclasicismo por un lado, el rechazo a una idea vacía de modernidad, que solamente sea temporal, y el rechazo al conservadurismo de su profesor de piano, digamos, que queden en el medio de todo eso. Claro, y que también es que si bien él nunca lo plantea en esos términos, es que también ahí como cae como el gusto caprichoso suyo. O sea, ¿cuál es, como para decir, no me acuerdo si es el final de este o el final del anterior, cuál sería el anacronismo bueno Sí, que resistiría a, digamos, lo
moderno en el sentido de lo nuevo, o de claro. vamos a decir, lo actual. Ujú. Es decir, digamos, ahí es como que si fuera una diferencia como de temperamento o cualitativa, que habría que diferenciar cuál es el texto del pasado que lo diferencia a él de su profesor. Ujú. Digamos, y que Sí, ese sí. es que para mí también como una gran como discusión como del presente cuando, no sé, cuando uno se enfrenta diariamente a formas del presente que no le gustan, Claro, digamos. claro. Sí, sí, Que, porque, o sea, efectivamente, cuando uno trata de decir la típica, bueno, no sé, el trap son tres acordes, el ritmo siempre es Ujú, igual y todo demás. O sea, de hecho, a mí yo un texto, ya volviendo unos minutos atrás en la conversación, cuando doy adorno, muchas veces doy, eso sí funciona mejor. Doy un texto de Jameson que se llama Asignaturas de lo Visible, que tiene un primer capítulo, que ya lo conoces, que se llama Reificación y Utopía, si no me acuerdo mal, en la cultura de masas, que es una discusión con Adorno, tomándole muchas cosas. Pero digamos, la idea básica de Jameson es que Adorno, en su crítica a la industria cultural, por momentos termina cosificando el arte legítimo, ¿no? O sea, porque, ujú. digamos, pareciera ser que el arte verdadero, el arte bueno, el arte que él considera legítimo, termina siendo como una especie de identidad autosuficiente y perfecta, no dialéctica, mientras que la industria cultural sería su oposición reificada, ¿no? Entonces ahí Jameson trata de plantear que también hay que pensar la dialéctica del arte superior y todo lo demás, pero en la práctica resulta muy complejo de practicar, ¿no? O sea, ¿a qué apelo? Pues Adorno termina siempre apelando a una especie de objetividad del arte, ¿no? Eso está en Adorno. También está en estos ensayos, me parece a mí. Es decir, o sea, como uno podría, como si hago el proceso de autorreflexión a mí, o sea, sobre mis propias formas de relacionarme con el objeto, yo no diría que por ejemplo, que la literatura o que el cine actual es malo. Mm, Pero porque estoy metido en la cosa, porque miro claro, 400 películas, sí, porque... Ahora, uno podría decir, efectivamente es como mi desconexión con la cosa y mi visión como panorámica de la música, por ejemplo, lo que me impide apreciar las diferencias y los matices, sí. y todo se me vuelve una masa homogénea fea. Ujú. Lo que no significa que metiéndose uno va a encontrar diferencias, matices, o sea, tampoco es como hay como esa Claro, es que ahí sobrevaloración. por eso uno va y vuelve del formalismo, ¿no? Digamos, Porque me la juego que los matices que hay entre las distintas composiciones de Bizarrap no son tan grandes, pero bueno, qué sé yo, quizás estoy equivocado, no sé. sí, sí. Como advertido ese error uno le daría como el margen de duda, Sí, pero con la intuición de que efectivamente uno debe estar en lo correcto, ¿no? claro, Es como, pero lo que voy a decir eso de Jameson es verdad, es como si, o sea, creo que tengo vago recuerdo del texto y recuerdo una frase que me gusta que es como, o si no me acuerdo si está en ese texto, pero es que como si hubiera una visión, no es panorámica, te lo dije recién, es como aerodinámica, dice, ujú. como un movimiento, digamos. Mira, Va, o sea que lo que pasa como, bueno, no sé qué significa exactamente aerodinámica, pero siempre pensé en la idea de subir y bajar, no claro, meramente de planear, sí, ¿no? sí, sí, Como si... y capaz, claro, bueno, uno podría decir que sí, hasta algunos, los objetos, digamos, que no le gustan, lo que se nota o lo que se percibe es efectivamente como que lo que él postula como principio metodológico, o sea, la libertad para el objeto, la sí, cercanía, el análisis inmanente, micrológico. Es decir, como que desde su propia categoría uno podría decir que es poco riguroso, pero a su vez también, digamos, eh, uno puede decir que hay análisis inmanente de los objetos que no le gustan. Lo que pasa es sí, que, claro, hay como algunas conclusiones que a veces parecen a priori y a veces parecen. Bueno, no, efectivamente hay menos complejidad en este objeto que en este sí. otro, que No, por no, si yo, casualidad es el que digamos, me gusta y que se llama Wagner. claro, no, no, yo, O yo a veces tengo esa, digamos, una de las formas en las que trato a veces de justificar mi vieja chotez, tiene que ver con la especulación, de la cual no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que gran parte de lo que llamamos industria cultural efectivamente surge de mesas de accionistas que dicen, en este momento el público femenino entre 22 y 27 años quiere mujeres empoderadas de pelo negro, que tengan una remera de color rosa, porque eso va a permitir vender esa remera. O sea, yo creo que eso sucede en la realidad
realidad, de hecho, estoy seguro que sucede en la realidad, y que eso no sucede en el arte verdadero, ¿no? O sea, yo ahí trato de establecer, porque es una forma de alguna manera de no, porque a ver, el tema de la complejidad, como sabemos, o sea, ¿qué es la complejidad? Uno podría decir que las películas de Marvel son extremadamente complejas en algún punto, técnicamente son extremadamente complejas, narrativamente tienen una dosis de complejidad que quizás podría ser superior a la complejidad narrativa que tiene, no sé, alguna obra de Beckett, por poner un ejemplo. Entonces, una forma a veces tiene que ver con esta idea que aparece también en Adorno, ¿no? Que es como la motivación, ¿no? De alguna forma la industria cultural tiene corrompida su corazón porque está en línea, está en absolutamente alineada con las demandas, como dice Adorno, del neoclasicismo, ¿no? De las demandas de la sociedad total, de esta sociedad, bueno, alienada, cosificada, que ya sabemos, mientras que el arte verdadero tendría un compromiso con el objeto en el sentido de un rigor, como vos decías, que no depende de esta heteronorma, heteronorma no, perdón, ahí no me sale la palabra. Bueno, una La- norma que viene de afuera, no me refiero a la sí, heteronorma en sentido sexual. sí, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. También me parece que también, o sea, como también podría ser con falsa contraposición, digamos, arte independiente, o sea, qué sé yo, cine independiente y Marvel. Y bueno, pero el cine independiente también tiene un montón de, digamos, de elementos heterónomo que lo condicionan, heteronorma, más esa es la allá, palabra. digamos, sí, yo le digo hablando, estirando hasta que aparezcan palabras, pero digamos, el cine independiente también un montón de elementos heterónomos que lo condicionan para, digamos, Claro. para ser admitido en los festivales, para Sí, sí, que, sí. digamos, qué sé yo, uno agarra la planilla, la grilla de los últimos festivales y no habrá chica con el pelo rosa, pero hay una preocupación por el medio ambiente, como si, bueno, qué sé yo, también hay moda más Ujú. sofisticada o elementos, digamos, si vos pones antropoceno hoy la sinopsis de una Sí. película, es más probable que pase que, Sí, no, dentro del mundo del arte plástico, digo, del arte, digamos, digamos, que está repleto y, de eso. Sí. y es como que en un punto, porque bueno, a eso como digamos, como que metodológicamente, como a veces yo lo pienso, es como, bueno, no hay, o como también un modo personal de salvarlo, es como la obra verdadera o la obra de la industria cultural no son como obras sustanciales que uno diría Beckett y, qué sé yo, Duque o lo que Ujú. sea. Claro. Son momentos en las obras en las que, digamos, se reifica un modo de experiencia, un modo de comportarse, o un modo de, si lo pone uno del lado del espectador, o una forma de producirla, digamos. Ujú. Eh, Sí, sí, Entonces, digamos, que uno podría inclusive encontrar momentos emancipadores en objetos a priori de la industria cultural y claro. encontrar momentos Sí, sí, eh, cosificadores ideológicos. Bueno, cosificadores eso efectivamente está en el arte de en vanguardia. Jameson. O sea, Jameson plantea esta cosa utópica que se puede encontrar en todos los objetos. Y sí, yo, digamos, eh, soy bastante jamesoniano en ese sentido. También en mi práctica, si bien, digamos, profesionalmente para el CONICET investigo en general objetos de alta cultura, bueno, como sabréis, también vengo escribiendo hace rato, incluso hablando en este streaming, sobre muchos objetos que no lo son, ¿no? También es cierto que a mí me pasa, una preocupación que tengo últimamente cuando trato de escribir sobre alguna cosa y que Adorno resuelve con una facilidad que le da, supongo, su autoritas, ¿no? Que Adorno tiene estas generalizaciones brutales que las manda de una, tipo, el lenguaje perdió la sutileza, dice en el 141. O sea, todo el lenguaje. ¿De qué está hablando concretamente, ¿no? ¿Cuál es el sujeto, el objeto, perdón, de esa observación tan avasallante? Y bueno, él como que no le hace ningún problema mandarse a conceptualizar así y chao, y que se arregle la gente, no sé. Bueno, pero sí, o sea, es verdad, pero digo, como que también a mí eso, digamos, que, que cultivo, más que cultivo, que elogio, más que practico Sí. la idea de ensayo, a mí me encanta No, a el mí también, sí, arrojo, sí. porque efectivamente, digamos, en nuestro el modo en el que funciona ahora la academia, en el modo en el que toda afirmación tiene que estar probada, Claro. ¿no? Todo parece como, digamos, irracional e injustificada una afirmación como esta, pero Sí. digamos, que uno diría sí, o sea, es brutal en su enunciación. Obviamente después el texto es como va vivoreando, Sí. como en su interior, pero digamos, a mí siempre me da la sensación esa, es como,
el ensayista dice una barbaridad, pero el ensayista pone a los académicos a pensar, Claro, digamos. El ensayista se puede permitir cierto grado de, no diría de generalización, pero digamos digamos, de una afirmación hiperbólica que tiene momentos de verdad y que después nos pone a nosotros como a trabajar como en los matices, digamos, eh, que no es que en Adorno no estaban, digamos, como que también digamos, ese estilo como muy hiperbólico aforístico por momentos, no solo y ensayístico, sino aforístico, aforístico. o- o- uno no diría que Adorno no está al tanto, No, efectivamente, como del gesto, también claro. como hiperbólico, de tirar afirmaciones así tan rotundas. No, no, tal cual. Y en este ensayo, aparte en el 141 estoy hablando, bueno, Mm, obviamente es un ensayo en gran parte sobre el lenguaje, y tiene que ver con esta cosa que también, ¿no? Es un tópico que aparece, también otra que recorre Mínima Moralia, que es esta idea con la que yo a veces me he peleado y con la que no tengo una posición unánime, digamos, que es la idea de la muerte de la experiencia, ¿no? Que acá no aparece en esos mm, términos. Pero sí mm, aparece de alguna forma, bueno, como sabes, ¿no? El libro empieza con ese famoso y maravilloso epígrafe que es la vida no vive, que sería un poco esto, y que acá aparece con la idea de que el lenguaje murió de alguna manera, o el lenguaje habría perdido su capacidad de interpelar los objetos verdaderos de alguna manera, ¿no? O sea, siempre mm. esa contraposición de Adorno entre el escritor o el pensador o el músico que logra una concentración absoluta en su objeto y la mayoría de nosotros que hablamos en un lenguaje cosificado y muerto. Mm. Igual también nos dice que no está exento de los problemas el escritor. Y No, de hecho es como que traslada todos esos problemas a, digamos, su taller, no me acuerdo cómo dice la expresión, y que no puede tampoco, digamos, como por un pase mágico reencantar el lenguaje sin más. claro, Digamos, como que ahí también es como habría un momento también como... Porque pensaba como si hubiera una cierta afinidad en este ensayo con ciertas preocupaciones, digamos, de los formalistas, digamos, claro. sobre la automatización. Sí, interesante, sí. Pero que, bueno, que un poco también es como, va, no sé si es la vulgata, porque bueno, uno lee también de los formalistas como algunos textos, no todos, pero digamos como si la desautomatización per se genera en el efecto, en el quien recibe, digamos, el efecto estético, ¿no? Ujú. Y Adorno como que ya a priori ya desconfía de que, digamos, de que la introducción del matiz eh, pueda generar algo diferente. Puede generar inclusive la desconfianza, como Sí. bueno, esto es un gesto arrogante, o esto es un gesto anacrónico, o esto es un gesto, qué sé yo, digamos, de alguien que busca voluntario y subjetivamente producir la diferencia, digamos, Ujú. como solamente, digamos, poniendo arcaísmo como Claro, no reencantás la lengua. sí, Como sí. uno podría decir como que pareciera, estoy exagerando, pero como que en lo formalista pareciera con un poco de esa idea, ¿no? Sí, y sí, porque aparece bueno, lo famoso arte como artefacto, todo eso digamos, la medida que, de hecho, Adorno, no en estos ensayos puntualmente, pero en uno de los del libro tercero, también aparece que este peligro de la tecnificación del artista que lo libera de la mera mímesis, termina de alguna forma convirtiéndolo en una especie de operario de su subjetividad que sale a expresar como una mercancía, ¿no? Entonces, por eso también tiene que ver con lo que decía hace un rato de que en Adorno parece estar siempre este ida y vuelta donde, bueno, esto no funciona tampoco, pero esto tampoco, y lo contrario de esto tampoco funciona. ¿No? Y encontrar ahí una zona de utopía negativa, es siempre como el desafío más grande. Sí, también a veces como que, por ejemplo, como una cierto como criterio metodológico para leerlo es como si, no, o sea, en contra de toda la lectura que dice, bueno, no tiene momento propositivo, que bueno, obviamente ya lo sabemos, pero es como si él estuviera un paso adelante y nos advirtiera de que si tomar la siguiente Sí, decisión nos lleva a otro callejón sin salida. claro. Es decir, como si la dialéctica negativa es como siempre está un paso adelante, digamos. Ujú. Eso que vos pensás como que generalmente lo pensamos en términos rústicos de inversión de lo que está mal, Sí, lleva a esta otra consecuencia, ¿no? sí. Entonces, los ensayos son como, digamos, advertirnos de que tomar esta otra decisión nos conduce acá, ¿no? Entonces, Ujú.
como si fuera cada ensayo como una mini fenomenología del espíritu en potencia, como Sí. llegas acá, tenés un saber, después llegas acá, tenés otro momento de desilusión, y eso es verdad que obviamente genera como ese momento de, digamos, de Sí, de frustración, de bueno, ¿qué hago entonces? Claro, inquietante, sí. inquietante en el que uno no sabe cuál sería ese momento. Sí, de todos modos, él dice algo. Lo que pasa es que es como, eh, estoy buscando cuál es el Ah, momento en el porque, que... bueno, el momento lo que yo marqué como, digamos, el momento Claro, propositivo, entre comillas, en el ensayo sí. 141, dice, el que escribe debe conjugar el más Ah, estricto sí, control porque la palabra refiere a la cosa y solo ella, sin mirarla de sí. soslayo, con la desarticulación de toda actitud de vigilancia de lo que el paciente esfuerzo en su significación lingüística connota y lo que no, ¿no? Esto es lo que yo decía como este objetivismo que, digamos, trato de ponerle contenido y no me resulta del todo fácil, ¿no? Porque Claro. bueno, es eso, ¿no? Yo en una cita que suelo decirle a mis alumnos, que creo que está en Discurso de Lírica y Sociedad, creo, que dice ahí que la obra de arte, que cita él un compositor, que dice, digamos, la verdadera composición es componer una nota y de ahí todo se sigue por la lógica inmanente de la obra, ¿bien? Pero lo difícil es que eso no está apelando a la lógica, digamos, neoclásica, donde, bueno, después de, no sé, un tono mayor viene uno menor, sino que es una lógica que de alguna forma estaría más inmanente todavía en el objeto. Ahora, ¿qué es esto de escribir mirando el objeto sin desviar la mirada de él? Bueno, requiere un poco de imaginación. Sí, sí. Por eso también, digamos, siempre pienso en no sé, unos textos, tampoco es que lo tengo tan como trabajado, pero es como bueno, las críticas que le hace como a los músicos jóvenes que lo seguían a él. Ujú. Que es como si, bueno, atención al objeto, atención a lo tímbrico, atención a la disonancia. Y ahora dicen, no, pero ustedes se pasan de rosca, cosifican, Claro. o sea, es como que generan toda una serie como de problemas nuevos, ¿no? Ujú. A su vez como que siempre me en eso, es como, bueno, como que ahora uno dice, no hay, digamos, como respuesta Claro. correcta, Y digamos. no, bueno, sí. Es como hay un momento de toma de decisión que uno hace que se expone a una serie de problemas en la que uno no está advertido, digamos. Claro. Y que solamente después de realizado uno puede, no sé, Sí. trazar el camino y ver a ver qué pasó, o sea, qué énfasis se aplicaron acá o qué se pasó por alto. Ujú. Digamos que también, más que para, digamos, para la toma de decisiones ética o estética, es también para volver sobre los pasos de algo y ver, por ejemplo, bueno, al decir esta palabra, digamos, ahí en ese sentido como que lo noto como más, por ejemplo, más útil, por ejemplo, que lo formalista, ¿no? O sea, al tomar esta palabra, digamos, o esta elección léxica, como que te mete toda una serie de problemas eh, que están, por ejemplo, que uno puede derivar que están, qué sé yo, ciertos problemas formales en la obra, por ejemplo, Sí. cierta decisión léxica, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso para mí es muy como revelador, Ujú. digamos, para el análisis. Claro. El tema también es ese como, bueno, como efectivamente uno podría decir que es como una especie de libro de ética, acá estarían ciertas bases para la Ujú. acción, digamos, individual, digamos, subjetiva. Claro que es como inclusive para la escritura, es como, acá sí, como obviamente, porque lo primero que pienso es como, bueno, de pensarlo con otros momentos, con otros textos en lo que esto está más claro, pero eso es principio anti-inmanente, como uno debería Ujú. entenderlo a partir de acá mismo, Claro. y no es claro, o sea, No. eh, sin mirarla de soslayo. Claro. O sea, ¿qué significa? Es como meterte en la cosa Sí. o bueno, es como, no sé, es como Sí, no, para no, mí a ver, sí, a mí obviamente las entendés que primeras es propósito. asociaciones que me salen son a la idea del formalismo de las vanguardias, en el sentido más típico de, no sé, el cuadro negro, qué sé yo, es como, bueno, el color negro, no sé, me meto en el cuadro negro y Sí, listo, en ese sentido, digamos, las asociaciones inmediatas que me vienen son esas. Pero, como decimos, en el fondo no es nada sencillo de interpretar, digamos, claramente no va a proponer Adorno, ni acá ni en otros textos, un arte poética en el sentido más sí. normal. Bueno, el tiempo pasa volando en estas conversaciones estéticas filosóficas, así que si te parece, Bruno, siempre hay más para decir de los ensayos de Adorno, pero creo que cubrimos bastante, así que bueno, te agradezco mucho por participar.
No, a mí o sea, es como, no podía negarme, porque bueno, es como, para mí, bueno, es como ocasión que uno nunca se da esa situación de poder hablar, a su vez poder hablar relajadamente, porque si uno se pone a hablar de esto como gente de filosofía, Claro, siente obviamente un farsante todo el tiempo, por lo menos entre farsante podemos llegar a podemos llegar a pelotearlo un acuerdos, poquito más, sí, sí, digamos, ya por eso digamos, el proyecto me parece condenado al éxito del primer capítulo está bien. del programa. ¿Está bien dicho programa? No. Pero bueno, Sí, podemos decirlo programa, ¿por qué no? el streaming, digamos, me parece un proyecto buenísimo. Bueno, te agradezco entonces, Bruno, y nos estamos cruzando. Bueno, si estás en Buenos Aires algún día y yo sí voy a Santa Fe. Dale, Hasta luego. vení, el calor. Dale, sí.